Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Audi Q3. El motor de serie 1.4 EA211, 140 y 150 caballos, bajo el capó del Audi Q3 no se ve a menudo. En primer lugar, es bastante débil para un automóvil premium y, en segundo lugar, solo funciona con las versiones del modelo con tracción delantera, y un crossover sin 4WD es como cereal sin leche, dinero por el desagüe. Sin embargo, en la línea de gasolina, el EA211 es más económico y fiable, incluso a pesar de sus enfermedades infantiles. No importa la versión que tenga tu Q3, 1.4 TFSI, pre-restyling de 140 caballos o una versión modificada de 150 caballos. Y un sistema para cerrar la mitad de los cilindros, tendrás que aguantar la quema de aceite. Añadir 1 litro de lubricante cada 10.000 kilómetros es una práctica habitual. ¿A dónde va este petróleo? Primero a la cámara de combustión a través de las juntas anulares y luego a la tubería. Por lo tanto, la mayor tendencia a la formación de depósitos de carbón obliga a la descoquización periódica del pistón, de lo contrario, aumenta el riesgo de detonación, pegado de los anillos y la notoria rotura de las paredes del pistón. Es raro que alguien se implique en este tipo de prevención, por lo que comprar un Q3 1.4 TFSI con un kilometraje de más de 150 tkm parece más bien una apuesta. Depende de tu suerte. El segundo punto débil del EA211 es el turbocompresor, o más bien el accionamiento del actuador, famoso en ciertos círculos. A veces es necesario limpiarlo y lubricarlo, o simplemente esperar a que aparezcan los primeros errores en la ECU sobre soplado excesivo o soplado insuficiente. Entonces el importe de la inversión dependerá solo de dos cosas: si el disco de plástico está roto o no, si la carcasa del dispositivo está rota o si permanece intacta. En el peor de los casos, tendrás que sustituir todo el caracol por una suma de 6 cifras. Por lo demás, el 1.4 se comporta dócilmente, notándose solo las llagas comunes de bag, como las fugas crónicas de la bomba durante las primeras operaciones y el zumbido del empujador de la bomba de inyección. Con el cuidado adecuado, el motor puede funcionar fácilmente entre 250 y 300 tkm, pero pocas personas se molestan en el mantenimiento preventivo de lo anterior. Rara vez alguien cambia el aceite con el doble de frecuencia que las normas mortales, por lo que en la mayoría de los casos el motor solo dura 200. Menos 250 tkm. Seamos honestos, el motor 2.0, 170, 211 y 220 caballos de la serie EA888, debido a su imprevisibilidad, es simplemente terrible a la hora de elegir un coche usado, sobre todo cuando se trata de versiones anteriores al restyling, hasta 2014 en adelante. EA888 segunda generación. Pero son las que más modificaciones de este tipo están a la venta. Lo primero que devoró la mente de los automovilistas fue el separador de aceite. Su delicada membrana se rompe hasta 50 tkm, perturbando la circulación de los gases del cárter y aumentando hasta proporciones obscenas el consumo de aceite, ya característico de estos motores. Afortunadamente, existe una solución radical: sustituir la pieza por una original y modernizada. Gracias, por supuesto, a los cariñosos alemanes, pero luego las cosas empeoran. El segundo obstáculo fue la cadena de distribución. Sería difícil llamarlo eterno, porque la vida útil promedio fue de aproximadamente 80.000 kilómetros, aunque se conocen casos de desgaste crítico con un salto repentino de un diente a 60.000. Lo peor es que la cadena estirada funciona casi en silencio y la única valoración objetiva de su recurso es comprobar la carrera restante de la varilla tensora cada 20 tkm. Los diagnósticos por computadora muestran solo el grado de desviación del valor inicial de la posición del árbol de levas, por lo que las lecturas de Bayesian Diagnost son solo una característica indirecta. También se puede cambiar la cadena por una bag reforzada, tomando en conjunto un juego de guías y, por supuesto, un tensor, que también jugó un papel en esta trágica actuación llamada la cadena del EA888. Como en el caso del 1.4, la bestia de 2 litros también hace pasar aceite a través de los aros del pistón y además está cubierto desde el interior de depósitos duros, lo que provoca nada menos que 500.000 de kilómetros sin capital.
Y eso no es todo. Aún no hemos terminado con las fallas del mecanismo de sincronización. Es hora de hablar de los soportes de los árboles de levas, que por fallas de diseño no reciben la cantidad adecuada de lubricación y en algún momento sus superficies se cubren de raspaduras. Y estos son golpes extraños y mal funcionamiento de los reguladores de fase. Este problema ocurre con menos frecuencia, pero de manera sistemática y cuesta cantidades considerables. El colector de admisión de plástico a veces revienta por las costuras, alterando la composición de la mezcla. Las grietas suelen crecer a lo largo del eje del amortiguador, cambiando la longitud de entrada, por lo que dicho defecto no se puede reparar, solo se puede reemplazar el conjunto. La bomba de inyección de combustible generalmente solo lo molesta con un chirrido inofensivo, pero a veces es necesario reemplazar el empujador o todo el conjunto de la bomba, especialmente cuando hace que la gasolina se filtre en el aceite. Y por supuesto, crema de mantequilla. ¿Dónde estaríamos sin él? Se destacaron especialmente las primeras versiones del Q3 con motores EA888 de segunda generación. El diseño de los pistones permitió que el aceite entrara libremente en la cámara de combustión, lo que provocó una reacción en cadena en forma de formación de coque en los anillos, y esto a su vez envía el problema del consumo de aceite a un canal aún más amplio, al mismo tiempo. Tiempo para apoderarse de la turbina. La tercera generación de estos motores Q3 rediseñados después de 2014. Perdí mi apetito por el aceite a través del pistón, pero aún no pude eliminar por completo los pecados de mi predecesor, los problemas con la cadena, los ejes y la bomba de inyección de combustible no desaparecieron. En general, el TFSI de 2 litros solo ahorra combustible, pero no el bolsillo ni los nervios de los automovilistas. ¿Estás dispuesto a pagar por una dinámica de aceleración y viajes menos frecuentes a la gasolinera a medida que avanza el servicio? Si no está preparado, es mejor llevar un diésel EA288 de 2 litros con inyección con Monrail. Sí, rara vez se ve un Audi Q3 con TDI en el mercado, pero vale la pena buscarlo. Los casos de averías de este motor son bastante raros, a menos, por supuesto, que se reposte combustible en casa del tío Petiaí. De nuevo, se cambia el aceite con más frecuencia de lo que ordena el astuto fabricante, o más bien sus comercializadores y economistas, no ingenieros. Buenas noticias para aquellos que alguna vez se quemaron y ahora maldicen el DSG S-Tronic con embragues secos. En el Audi Q3 los embragues solo están húmedos. Por ejemplo, los motores de 2 litros, independientemente del combustible consumido, funcionan con una caja de cambios S-Tronic de Q500 de 7 velocidades, capaz de manejar fácilmente 600 Nm de par. Para que lo entiendas, 320 Nm TFSI para una caja como el grano de un elefante es una reserva de recursos gigantesca, especialmente considerando el bajo peso del Q3. Siempre que el aceite se cambia a tiempo, los primeros signos de desgaste del embrague no aparecen antes de las 200 a 250 tkm. Es una lástima que nadie esté inmune al fallo prematuro de una mecatrónica impredecible. Hay reparaciones antes, pero a diferencia de los DSG secos, e incluso en comparación con un motor de gasolina 2.0, aquí no hay puntos débiles. Por eso, rara vez ocurren malentendidos. Con el DQ250 de 6 velocidades, que funciona solo con 1.4, la historia es la misma. Es poco probable que el embrague ceda antes de los 200.000 kilómetros. La tracción total del Audi Q3 se implementó desde el principio mediante el embrague Holdex de cuarta generación. Esta unidad puede ser confiable, pero para ello será necesario cambiar periódicamente el aceite y no adentrarse en arenas y pantanos, ya que los embragues y la bomba no toleran el sobrecalentamiento. Después del rediseño en 2014, Holdex 4 fue reemplazado por la quinta generación de acoplamientos con características más desarrolladas. La única lástima es que el filtro ha desaparecido del sistema hidráulico, por lo que todos los productos de desgaste circulan con seguridad en un circuito cerrado y, si la cuarta generación permitía olvidarse del cambio de aceite a los 50 tkm, entonces la quinta generación te obliga a cambiar el lubricante cada 30 a 40 tkm. De lo contrario, el Q3 se enfrentará a la muerte prematura de la bomba o del embrague, especialmente para aquellos a quienes les gusta conducir por bosques salvajes,
para quienes un crossover tan puramente urbano simplemente no está destinado. El chasis del Audi Q3 requiere una primera reparación bastante pronto. Por ejemplo, los cojinetes de apoyo del MC Person delantero, debido a la liberación libre de lubricante, a menudo comienzan a crujir y crujir incluso antes de las 50 TkM. A los 100.000 kilómetros podrá prepararse para reparaciones de suspensión más serias. En este punto, los bloques silenciosos de los brazos de control delanteros generalmente quedan inutilizables, y los propietarios del Q3 se han adaptado para instalar bandas elásticas de la versión RS cargada, son más resistentes y duraderas. Otra cosa es que la comodidad también se resiente. Los amortiguadores, al igual que los cojinetes de las ruedas, duran unas 150 TkM, dependiendo del estilo de conducción y de la calidad del firme de la carretera de tu ciudad. La suspensión trasera del Audi Q3, o más bien los Island Blocks de numerosas palancas, conservan bastante bien sus piezas de fábrica durante los primeros 200.000 kilómetros, y luego hay que estar preparado para cortar los tornillos de inclinación, ya que en este momento están apretados. Atascado. No es frecuente encontrar problemas con la dirección. Vale la pena controlar periódicamente las botas de la cremallera de dirección, de lo contrario, la costosa unidad estará sujeta a pérdida de lubricante, corrosión y desgaste junto con la dirección asistida eléctrica por el sonido de un mayor juego. Casos así suceden. Los chips, que no entiendo de dónde vienen y se multiplican instantáneamente, ya son familiares para los fanáticos de BAG. Del mismo modo, después de 100.000 kilómetros, la carrocería de un Audi Q3 se cubre desde los umbrales hasta el techo con una serie de calvas, en las que se puede ver al principal culpable, la galvanización. Desagradable. Pero el metal no se pudre y las astillas son puramente cosméticas. Lo cepillé un poco con un cepillo y no os preocupéis que dentro de 5 años lo único que quedará del coche será el bastidor. No hay otros problemas con la carrocería, solo la electrónica falla levemente. Así, en ocasiones falla el servoaccionamiento de la tapa del depósito de gasolina, por lo que existe el riesgo de dejar el coche sin gasolina o de apretar la voluntad en un puño y romper la tapa con un destornillador justo en la gasolinera. El interior de cuero del Audi Q3 es bastante duradero, después de 100.000 kilómetros parece, si no nuevo, al menos un poco desgastado. La tapicería de tela, en principio, tampoco es tímida, su único inconveniente será la tendencia a que aparezcan manchas y manchas de agua, debido a los pantalones sin secar. Si no le gusta mucho la agricultura colectiva, tampoco debería preocuparse por la electrónica, a diferencia de muchos otros modelos de Audi. Esta es toda la información sobre los problemas del Audi Q3, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.